18, pero solamente los de edad física pueden salir. Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar una exploración que nos va a llevar por un libro que quizás para algunos pueda sonar extraño, es el libro de Esdras. Así que les voy a invitar a que busquen allá en sus Biblias el libro de Esdras. Y vamos a estudiar hoy, vamos a divertirnos una cantidad y vamos a aprender unas cosas muy interesantes. La semana pasada Nelson nos estuvo instruyendo un poco acerca de este libro, dónde está ubicado. Yo les voy a contar un par de cosas de este libro y luego vamos a sacar unas lecciones que nos van a ayudar a todos. Ahora, quiero que recuerden algo. Todos estamos convencidos de que la palabra de Dios es su palabra inspirada. ¿Estamos de acuerdo? Y por alguna razón específica Dios dejó estos relatos que a veces están llenos de nombres y de eventos que son un poco extraños y algunos podrían parecer un poco aburridos, ¿no? Algunas listas como la que vamos a leer hoy podría sonar como esto, ¿qué utilidad tiene para nuestra vida hoy? Bueno, vamos a aprender algunas lecciones. Toda la palabra de Dios está inspirada y por algo el Señor dejó cada palabra allí donde está. Así que lo primero que vamos a hacer antes de leer el capítulo número 1 es que les quiero ubicar donde nos dejó Nelson la semana pasada. La semana pasada nosotros conversamos un poco acerca del exilio. Nelson nos estuvo enseñando acerca de cómo Babilonia se llevó a los del sur y cómo Asiria se llevó a los del norte. ¿Se acuerdan? Ok, voy a repetir esa pregunta. ¿Se acuerdan? Ok, se acuerdan. Algunos se acuerdan, otros no se acuerdan. Los que no se acuerdan les voy a acordar. Bueno, esencialmente les quiero contar algo muy importante. Tenemos varias etapas en la historia de Israel. La primera es, digámoslo así, la época patriarcal, donde ellos están de un lado para el otro y luego llega el éxodo. Después de que están en Egipto, ¿se acuerdan? Después de que están en Egipto se asientan en el libro de Josué en la tierra prometida, ¿cierto? Y luego viene la época de los reyes. Y los reyes están a partir del primer libro de Samuel hasta segunda de Crónicas. Y allí, como nosotros ya sabemos, el rey Salomón metió la pata, fue sabio y fue burro al mismo tiempo, 2 en 1, sabio y burro, y metió varias veces la pata allá. Y Dios ejerce un tipo de justicia sobre el pueblo desobediente. Y es allí donde nos dejaron, donde nos quedamos en la semana pasada, porque el reino del sur cae, es decir, Judá, y aquí les doy un secreto. Habitualmente conocemos a los judíos como judíos, pero algunas veces les llamamos hebreos. Bueno, quiero que sepan algo. Hasta este punto, todo el pueblo de Israel se les llama israelitas o hebreos. Pero es solamente después del exilio que al pueblo de Israel se les empieza a llamar judíos. ¿Por qué? Porque, como nos lo explicó Nelson, 10 tribus fueron desaparecidas y solo la tribu de Judá se fue y regresó. Por eso los que volvieron son de la mayoría de la tribu de Judá, o sea, judíos, así es. Y es aquí donde nos quedamos. Aquí nos quedamos. Nelson nos habló un poco acerca del rey Ciro, de quien les voy a hablar un poco. Pero aquí, este es el escenario que nos va a ilustrar un poco la lectura de hoy. Este libro se da cuando las tribus están perdidas, 10 tribus, la tribu de Judá está en el exilio, el templo de Salomón está completamente destruido. ¿Se acuerdan quién construyó el templo de Salomón? Salomón, así es, el templo de Salomón lo construyó Salomón, así es, el templo de Salomón lo construyó Salomón y lo destruyó Nabucodonosor. Si alguien tiene una duda sobre qué nombre poner a su primogénito, ahí tiene uno, Nabucodonosor. Inolvidable, inolvidable. Bueno, y luego de eso, Nabucodonosor va a acabar con todo, va a barrer con todo, va a barrer con la ciudad, va a barrer con la gente, va a barrer con las murallas también. Y lo que quedó de Jerusalén fue nada, una cantidad de personas pobres ahí medio trabajando el campo. Muchos judíos pobres se quedaron en el sur y hay una repoblación en el norte. Nelson nos estaba contando la semana pasada de que hubo una repoblación y ahí empezaron unos problemas entre los judíos
de abajo, del sur, con los del norte, que los del norte no eran muy puros, y empezaron esos conflictos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso un poquito? Bueno, ahora, Dios tiene un plan para su pueblo y utiliza a quien Él desea para llevarlo a cabo. Ahora, juntos, ustedes y yo tenemos una oportunidad. La oportunidad que juntos tenemos es la oportunidad de participar en la obra que el Señor ha establecido en esta tierra. Y como lo vimos el domingo, podemos o participar o no participar. Y ya ustedes recuerdan esa lección, no voy a repetirla. Pero aquellos que deciden participar, bueno, Dios es capaz de usarlos. Sin importar la edad, sin importar la educación, Dios tiene la capacidad de usar a cualquier persona. Y es lo que vamos a hablar hoy. Miren, y antes de avanzar, quiero contarles que ese libro que ustedes ven acá, el libro de Esdras, es un libro anónimo, igual que el libro de Nehemías. No dice particularmente fue escrito por esta y esta persona, pero se cree que tradicionalmente es Esdras. Ya hablaremos de Esdras la próxima semana, en particular de esa persona, y Nehemías, intercalando las memorias de estos hombres que van a venir del exilio. Bien, este es el bosquejo general y esto es lo que vamos a hacer. Esto se los voy a contar solo una vez, ¿no? Para que tengan una idea de todo el libro de Esdras. En los primeros 6 capítulos empieza el retorno de los exiliados. ¿Alguien se acuerda cuántos años había dicho el Señor que Israel iba a estar exiliado? 70 años. ¿Y saben qué es interesante? Que esos 70 años se pueden contar desde la primera visita de Nabucodonosor hasta el primer regreso, o también desde la destrucción del templo de Salomón hasta la reconstrucción del templo. Hay 70 años en esos dos segmentos. Y luego del 7 al 10 hablaremos del trabajo de Esdras. Luego el libro de Nehemías será la continuación de una narrativa de Esdras, pero lo hablaremos luego. Ahora, vamos a la Biblia y vamos a leer el libro de Esdras. Vamos a leer 3 capítulos hoy. Pero entonces quiero que me presten atención. Yo voy a hacer algunas preguntas al final de cada capítulo y vamos a sacar algunas cosas. De manera que la lectura es muy sencilla y quiero invitarlos a que piensen en algunas lecciones. ¿Qué podríamos sacar de este recuento de tantos años para hoy, para nosotros? Voy a leer para ustedes el capítulo número 1, del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Dice la palabra del Señor: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo número 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Pero había casa? No, Dios no vive en ninguna casa, pero era el terreno, el sector, la tierra que el Señor había elegido. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se le ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, ahí hay otro buen nombre, Mitridates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá.
Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 trazas de plata y otros 1000 utensilios. Versículo 11, todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con todos los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Muy bien, ¿qué pasa acá? ¿Quién es el protagonista de esta historia? Bueno, Ciro es como como un carácter, ¿no? ¿Qué va a hacer Ciro con este pueblo? A ver, ¿qué va a hacer Ciro? No. Ciro va a dar una orden. ¿Quién es Ciro? ¿Es príncipe de dónde o rey de dónde? De Persia. ¿Los de Persia son creyentes en Dios? No, no son creyentes en Dios. Muy probablemente eran politeístas. Pero Dios despierta en él algo. ¿Qué despierta Dios en Ciro? Ayudar al pueblo de Israel, ir y hacer regresar a su pueblo de donde salió. Muy bien. Ahora bien, quiero recordarles algo. En este año, el Señor hace, en el 539, el Señor hace algo. Y esto es fantástico. Y esto nos puede ayudar a pensar el poder de Dios en cada área de la vida de este planeta. Y no me quiero meter en asuntos políticos. Algunos están muy preocupados hoy día en nuestro país por el debate presidencial que va a haber mañana. Y incluso en algunas comunidades cristianas hay cierto partidismo, donde algunos se declara demócrata y otros se declara republicano, y yo voy por este y yo voy por el otro. Les tengo una sorpresa. El Señor nuestro Dios, de acuerdo a lo que dice Daniel, quita y pone reyes a su antojo. No hay nadie por encima de Dios. Y va a quedar presidente no el que nosotros elijamos, sino el que Dios haya decidido que va a ser presidente. De manera que nuestros ojos no deben estar en los hombres, sino en el Dios que está sobre toda circunstancia. Dios anunció la venida de los asirios para castigar a su pueblo, para traer disciplina. Luego anunció la venida de Babilonia para castigar a su pueblo, para hacer disciplina. Y luego anunció, como lo vimos la semana pasada y lo veremos brevemente, la venida de los persas para castigar a su pueblo y hacer disciplina. Solamente la mirada de esto, mis hermanos, después de la lectura del texto, a mí me hace pensar en algo. Si Dios cumplió de esta manera el pasado, cumplirá su palabra de que va a regresar y de que toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. Eso va a pasar más adelante, pasado mañana, no sabemos cuándo va a pasar. Pero si vemos el testimonio de que Dios cumple su palabra, no crean que Dios está muerto. Si Dios dice que va a estar con nosotros hasta el último día, va a estarlo. Si Dios dice que va a hacer justicia, va a hacer justicia. Y también dice su palabra que el que se humilla delante de Él será enaltecido. Y el que se cree mucho será ¿qué? Humillado. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. Es este hombre, Ciro, a quien el Señor le permite gobernar y ganar todos los reinos de la tierra en el año 539. Creemos que en el año 538, en su primer año, él toma una decisión. Vamos a mover a todas estas personas. Él despierta eso en el corazón. Hoy venía hablando con mi esposa de que no necesariamente debemos delegarle a Dios toda la responsabilidad. Es decir, hasta que Dios no ponga esto en mi corazón, yo no voy a hacerlo. Hasta que Dios no me disponga en mi corazón servir, no voy a servir. La verdad es que todos nosotros tenemos la capacidad de servicio a Dios. Todos nosotros tenemos de su Espíritu Santo, aquellos que somos cristianos. Por ende, tenemos en nuestro corazón también la posibilidad de servirle. Pero algunos escuchamos y obedecemos, y otros escuchamos y no obedecemos. Todos nosotros, amigos, hemos sido llamados a su servicio. Así que no haga el oído sordo. Ciro, el rey de todos los reinos, puesto por Dios, escuchó la voz del Señor. Dios le puso en su corazón actuar y actuó. E hizo algo increíble.
movilizó a todo el pueblo de Israel de regreso a casa. Dios utiliza a un no judío, rey de un imperio, para bendecir a su pueblo. Es un Dios soberano y como les mencioné ahora en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Ya el Señor nos ha dicho en Santiago que si a alguien le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? ¿Pedírsela a quién? A Dios. Si usted no sabe qué hacer, pídale sabiduría a Dios y confiemos en que Él tiene el control de todo. Dios despierta en el corazón de este hombre el deseo de servirle y escucha. Ahora, hay algo muy interesante. A mí me llamó mucho la atención esto. Miren, en los versículos número 8 en adelante, nos da un recuento de algunas cosas que parecen como extrañas. Tazones y cuchillos y elementos de oro. Y esto es solamente lo que quedó, lo muy poco que quedó de toda la grandeza que ustedes pueden ver en el libro de Reyes. De todas estas grandes cosas que Salomón trajo para Dios, todo eso que ellos se empeñaron por hacer tanto para Dios, todo eso fue destruido por desobediencia y quedaron unos cuantos tazones, unos cuantos cuchillos. Realmente tenemos que poner nuestros ojos en lo que es realmente valioso. Este Ciro, como lo mencionó Nelson la semana pasada en el capítulo 44 y 45, es alguien que había sido predicho por Dios. Yo digo de Ciro, Él es mi pastor, Él cumplirá todos mis deseos, dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se pongan los cimientos del templo. Imagínense esto, cómo Dios puede hacer algo así si ni siquiera había pasado aún. Dios tiene la capacidad de establecer su palabra con mucha anterioridad. Dios es Dios, Dios es soberano. Y también dice, levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni por soborno, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Y yo estoy muy animado y muy contento porque me doy cuenta del Dios tan grande al que nosotros servimos. Nuestra seguridad, nuestra confianza debe estar puesta en Él. El plan que Él tiene para nuestra vida se va a llevar a cabo, lo queramos o no, porque es el Dios al que nosotros servimos. Ahora bien, vamos a pasar al capítulo número 2 y vamos a sacar un par de cosas. Y probablemente la pregunta va a ser, ¿por qué esto es importante? Y aquí hay algunas palabras que son un poco repetitivas, pero piensen en algunas cosas que nos va a dar esta lectura. Escuchen esto, es el capítulo número 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana. Esto parece un trabalenguas, mis hermanos. Ahora bien, pero esperen, no hemos terminado. Escuchen esto. Pero piensen por favor, ¿por qué Dios dejó esto acá? Dice, el número de los varones, y voy a leerlo todo porque es la palabra de Dios. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satún, 945, los hijos de Sakai, 770. ¿Quién lleva la cuenta? Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. 76. Los hijos de Bigbai, 2056. Los hijos de Adín, 454. ¿Sigo?
Qué cantidad de nombres, qué cantidad de palabras. Pero escuchen esto. Y aquí va un dato. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmaved, 42. Los hijos de Kiat, Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y de Jebá, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Jai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Y así bajan y bajan y bajan los números. Y miren el versículo 40. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. En el versículo 43, los sirvientes del templo, los hijos de Sija. Esto es una cantidad de nombres impresionante. Pero aquí probablemente encontramos la respuesta. Versículo número 59. Estos fueron los que subieron de Temela, Telharsa, Kerum, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni de su linaje. Ahora, para finalizar este capítulo, dice el versículo 64, toda la congregación unida como un solo hombre era de ¿cuántos? 42,370, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720, en fin. Ahora, ustedes que leen la Biblia, por favor díganme, ¿para qué nos sirve esta cantidad de nombres? A ver, por favor, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Para qué nos sirven estos nombres? ¿Qué les llama a ustedes la atención de acá? ¿Para recordar qué? Dilo, Bel. Eso es un buen punto. Hay una cierta cantidad de personas que están regresando. Bueno, es una idea. ¿Algo más? ¿Perdón? Así es, estaban obedeciendo el mandato del rey, pero hay algunos detalles y es aquí donde el ojo observador tiene que notar. Habitualmente nosotros vemos que ¿cuál fue la ciudad destruida principalmente? Jerusalén con sus murallas y el templo. Pero si ustedes se fijan, aquí en el versículo número 21, habla acerca de Belén, de Netofa, de Anatot, de Ramá y de Micmas. ¿Por qué esto es importante? Porque estas son poblaciones. Lo que quiere decir que el exilio no se concentró solamente en Jerusalén. Realmente toda la tierra fue raída. La justicia de Dios, la disciplina de Dios cayó sobre cada habitante de Judá que fue desobediente. Ninguno se quedó sin ser afectado. Toda la gente fue llevada al exilio, no solo los de Jerusalén, sino toda la gente. ¿Cuánta gente en total regresó? 42,000 más 7,000 son más o menos 50,000 personas. Ahora, yo sé que verlo así puede ser como extraño, así que tengo unas imágenes para ustedes. Esto que ustedes ven aquí, mis hermanos queridos, es la media luna fértil. Aquí nosotros encontramos el río Tigris, el río Éufrates. Por acá nació Abraham y luego se fue por acá arriba a Aram y luego bajó por acá. Este es el río Nilo y aquí está Egipto. Esto se supone o se cree que es el lugar, uno de los lugares más antiguos que hay sobre la tierra y se cree que es la cuna de la civilización. Toda esta área que ustedes ven acá es un desierto, está completamente desértico, muy poca agua cae allí. De hecho, este es un mapa de la pluviosidad. Y justo esta media luna fértil es donde más hay irrigación y por lo tanto es un área donde se da mucho la agricultura. Por eso ustedes van a notar que la mayoría de los israelitas, cuando se integran con estos pueblos, van a estar buscando adorar los dioses de la agricultura local para que llueva y ellos puedan tener cosechas. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Los israelitas fueron llevados desde acá
por arriba y los dejaron acá. Y luego ellos van a tener que regresar desde acá, más bien desde acá, hasta Jerusalén otra vez. Estuve buscando, mis hermanos, y estos son los resultados. Si usted se va a pie desde Jerusalén, que está acá, que es a donde van a llegar, y se van caminando por todo esto, hasta llegar a Susa, que es la capital del reino, donde estaba Ciro, se van a demorar 348 horas, sin descansar, caminando. Son más o menos 1554 kilómetros. Ahora, estuve haciendo cuentas, son 348 horas. ¿Cuánto puede uno caminar por día? Los que son bien tremendos para caminar, ¿cuánto caminaríamos? 8 horas, yo pensé en lo mismo, 8 horas es una buena caminada. Bueno, yo hice la misma cuenta de Benjamín. Si uno camina 8 horas por día, se demoraría 45 días caminando. Desde acá hasta acá, que es de donde está la carretera. Ahora, esto es ahora. En aquel tiempo no habían autopistas, ni tampoco había camino, ni nada de esas cosas. Ahora imagínense regresar desde acá 50,000 personas con no sé cuántos camellos, burros, vacas, perros, palomas y toda la cantidad de cosas. Niños llorando, pañales y toda esa cantidad de cosas pasando. Mamá, necesito parar, necesito ir al baño y toda esta cantidad de cosas. 50,000 personas. Bueno, Dios movió a estas personas a regresar con el propósito de volver a su tierra para adorar al Señor. Ellos habían estado 70 años en este lugar. Ya habían hecho su vida, pero tenían la oportunidad de ir a adorar a Dios, a su tierra natal, y emprendieron el viaje de regresar a la tierra de sus antepasados y volver a empezar aquí en Jerusalén. Ahora, ¿qué lecciones podríamos aprender de acá? Bueno, hay varias, y la primera de ellas es el valor de las genealogías. Todas estas genealogías que ustedes ven en la Biblia, que de pronto pueden parecer aburridas, son útiles porque le ayudaban a las personas a darse cuenta quién es quién. Notarán ustedes en el capítulo, el capítulo número 1 de Marcos y en el primero de Mateo, si no me falla la memoria, donde están las genealogías. Ay, caracoles, estoy dudando si es Marcos, es Mateo por seguro, y Lucas. No estoy, creo que es Lucas donde está la otra, pero bueno, sí, Lucas y Mateo. Sí, Lucas y Mateo. Mateo y Lucas están las genealogías. Y allí ustedes pueden trazar que Jesús viene de acá, viene de acá, viene de acá, ¿se acuerdan? Y uno dice, ¿toda esta cantidad de nombres para qué? Bueno, la idea es demostrar de que usted realmente era judío, que usted realmente era alguien en el pueblo. Nosotros ya tenemos una ciudadanía celestial y Jesús da la cara por nosotros, pero ahora nosotros nos damos cuenta de que todos esos nombres es para ayudar a las personas a demostrar su linaje. Ahora, lo triste de esto, mis hermanos, es que a pesar de que mucha gente fue llevada, muy pocos regresaron a empezar otra vez. Muchos se quedaron allá. Saben, ustedes y yo tenemos un privilegio. Y es tener un lugar de adoración como este, donde nos podemos reunir como familia, un lugar que podemos cuidar, un lugar donde podemos servir, un lugar donde podemos reunirnos, un lugar donde nuestros muchachos pueden crecer, que no está destruido, que no está sobre ruinas. Qué gran privilegio tenemos nosotros de poder reunirnos en este lugar. Ojalá usted no tenga que caminar en un momento en el futuro muchas horas, muchos minutos, muchos segundos para encontrar un lugar donde otros cristianos se encuentren para adorar a Dios. Si este es el lugar en el cual nosotros podemos servir, pues lo mejor que podemos hacer es aprender de ellos y venir a la iglesia y compartir con otros cristianos. Algunos dirán, no, pero es que tenemos que venir de muy lejos, es que yo me levanto muy temprano. Hermanos y hermanas, estos personajes tuvieron que caminar muchísimo para llegar y construir su templo otra vez. Mucho tiempo tuvieron que caminar y tuvieron que pagar su propio viaje y tuvieron que solventar los gastos.
Hermanos, nosotros somos privilegiados hoy día. Así que si usted tiene la oportunidad de servir, si tiene la oportunidad de hacer algo por su comunidad, este es un buen día para hacerlo. Dali, ¿quieres añadir algo? Sí, acerca de la palabra de Dios, que es sorprendente. Para mí leer esto es realmente sorprendente porque son datos tan, tan profundos, digamos, son como estadísticas tan bien hechas, tan bien formuladas. Estaba viendo que habla de los asnos, de los caballos, o sea, contabilizar todo eso, escribir todo eso. También nos enseña cómo es que la Biblia está estructurada, o sea, todo es tan bien estructurado, no hay un desorden, hay un orden. Y que si uno va llevando ese orden, como usted dice, lo va llevando a uno a entender otras cosas. Y a veces la gente dice que no entiendo, porque a veces quizás no nos detenemos despacio a leer y ver que realmente la Biblia nos puede dar todas esas cosas que necesitamos para entender, pero a veces, como nos aburre leer esta parte, ¿qué vamos a aprender de aquí? Pero a mí me sorprende, a mí esto me enseña que el Señor es perfecto, es un Dios de orden y que está aquí. Amén. Así es, Dios se ha revelado a nosotros y se reveló a ellos. Bien, vamos a concluir nuestra clase, mis hermanos, leyendo un trozo del capítulo 3 del libro de Esdras. Y hay una lección maravillosa, preciosa acá. En el capítulo número 3, en el versículo número 8. Escuchen esto, ya han pasado, no sabemos exactamente cuánto tiempo ellos caminaron. Yo acabo de proponerles una idea y es que fue de 45 días, pero seguramente nadie va a caminar 8 horas diarias con esta cantidad de gente. Probablemente duraron un par de años caminando todo esto para llegar allá. Y miren lo que dice el relato de la palabra. En el versículo número 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, es decir, ya se habían instalado los judíos, y ya en el segundo año de estar instalados, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Me hace pensar esa frase, como un solo hombre. Después hablaremos de esto. Junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Ahora escuchen esta parte que tiene un gran contenido. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mi pregunta: ¿por qué esta gente estaba llorando? Habían pasado muchas cosas. Habían regresado a su tierra. ¿Saben? Este es el inicio del periodo del segundo templo. El primer templo, ese templo grandioso de Salomón, ya lo vemos que quedó completamente destruido. Y aquí ellos están empezando, ¿desde dónde? Desde los cimientos. No había nada de Salomón, no quedó nada. Miren, hermanos, y esto es una advertencia, por favor, atiéndanme. Salomón dedicó mucha riqueza. David dejó todo preparado para construir un gran templo que se vino abajo por desobediencia. No quedó nada. Y Dios les da la oportunidad de volver a empezar.
desde los cimientos, desde lo más bajo. Y esta gente está llorando de alegría y de gozo porque volvió a su tierra y porque Dios les dio una segunda oportunidad. Dios nos da a todos segundas oportunidades. Pero si volvemos a meter la pata, Dios va a hacer justicia. ¿Saben qué tengo que decirles con tristeza? Que años después, esto se está dando más o menos en el 520 antes de Cristo. En el año 70 después de Cristo, Dios trae justicia sobre este templo y lo vuelve a tumbar. 2 templos derribados. Dios, hermanos y hermanas, ama la adoración de su pueblo y el corazón sincero. Podemos construir casas grandes, podemos intentar hacer cosas grandes para Dios, pero sin obediencia y sin devoción, el Señor se encarga de tirarlo todo al suelo. Al suelo, quedó derribado otra vez el templo, porque más le agrada a Dios que se le obedezca a que se le ofrezcan sacrificios. Dispongan sus corazones, mis hermanos. Esta es una gran lección para todos nosotros. Ellos van a iniciar su reconstrucción en el año 534 y va a tomar más o menos unos 15 años para ver el templo, al menos ese pequeño templo que no era ni sombra de lo que había hecho Salomón, verse reconstruido. Esdras, como lo acabamos de leer, establece las bases del templo que va a continuar en nuestro relato más adelante. Así que les invito a que esta semana, si quieren, lean nuevamente desde el capítulo número 1 hasta llegar al 5 o 6. Y me hace pensar la nostalgia de los más viejos, porque vieron la gloria de Dios, ¿no? Es como, y aquí me hace pensar como cuando uno, mis hermanos, ve las bendiciones de Dios, pero no las aprovecha. Ve las cosas que Dios ha hecho en su vida, pero dice, después, y luego pierde todo y dice, ¿por qué yo no lo hice? ¿Por qué yo no me aparté? ¿Por qué yo no obedecí? ¿Por qué yo no escuché la voz del Señor cuando mi corazón me decía que lo hiciera? Ellos pasaron por eso. Ellos regresan, mis hermanos, después, como lo mencionamos ahora, después de haber aprendido una lección con letras de sangre. Sufrieron muchísimo, perdieron muchas personas por desobediencia. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que pararnos sobre los hombros de aquellos que ya sufrieron para que no repitamos la misma historia. Y lo encontramos ahí en las Escrituras. Ahora, queridos hermanos, hasta aquí culmina nuestra clase y les invito a que se den el tiempo de leer nuevamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 3 y si quieren un poco más, para que la próxima reunión que tengamos